espíritu de Herodes, esta segunda enseñanza, en donde podemos también darle un subtítulo, y es acerca de la oración cambia el destino. La oración cambia el destino, basado entonces en lo que dice Hechos, el capítulo 12, el versículo 1, y podemos ir hasta el versículo 8. Hemos leído hasta el versículo 5. Quiero que sigamos leyendo el versículo 6. Y cuando Herodes le iba a sacar, ¿a quién iba a sacar? A Pedro. Recuerde que lo iba a sacar al público, ¿ven? Para escarnecerlo y luego matarlo. Aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así, y le dijo: envuélvete en tu mano y sígueme. Digan gloria a Dios. Ahora 15 días habíamos dicho que Herodes representa el egoísmo, y siempre nosotros tenemos que analizar qué personas nos rodean, porque hay personas que están poseídas por el espíritu de Herodes. Es ese espíritu de egoísmo. Y muchos trabajadores están también lastimosamente envueltos en el abuso del poder. Y ese abuso del poder también es el espíritu de Herodes. Hay personas que tienen el miedo a perder el control de alguna nación, de alguna minoría de personas, y eso también es ese espíritu de Herodes. Alabanzas al Señor. La persecución contra la verdad, contra los cristianos, ese también es un espíritu de Herodes, y está más vigente hoy que nunca, buscando por todos lados silenciar los predicadores, buscando por todos lados silenciar los cultos, mirando la manera en estropear, poner obstáculos para que esto continúe. Amén. Pero también podemos decir que el espíritu de Herodes es esa religión superficial. Eso es espíritu de Herodes. Esa religión superficial que están decididos a negociar sus principios, que están decididos a tener intercambio y mezcla con algunos conceptos del mundo. Eso es el espíritu de Herodes. Entonces esta enseñanza nos debe de recordar algo, de que el verdadero rey es Cristo y no Herodes, y que el poder humano o el poder del espíritu de Herodes siempre va a terminar en destrucción. Podríamos decir en esta mañana hermosa que la persecución jamás, nunca va a detener el propósito de Dios. Nunca va a poder detener el propósito de Dios. La Biblia dice que en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y que mató a espada a Jacob. Vale la pena recordar algo.
desde que Jesús nació, la dinastía de Herodes, porque Herodes no es una persona, es una dinastía. Herodes no es una persona, es un espíritu que ha operado desde el Antiguo Testamento y sigue operando y seguirá operando. Por eso es una advertencia para la iglesia hoy en día, porque la intención del espíritu de Herodes es matar, atormentar y destruir e inquietar la iglesia del Señor, estorbarle a la iglesia del Señor con alguna emoción destructiva, estorbar la iglesia del Señor de una manera o de otra, pero el espíritu de Herodes está vigente y la intención de Herodes es matar a los creyentes. Amén. Y entonces intentó matar a Jesús desde niño, pero no pudo con Jesús. Alcanzó a gritar y a decir victoria cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, pero una vez más el Señor le dio una bofetada cuando resucitó entre los muertos al tercer día, y por un momento el espíritu de Herodes celebraba porque Cristo había muerto. Por algún momento Herodes estaba en fiesta, este espíritu de presión estaba en fiesta porque Jesús había muerto. Pero lo que no sabía es que Jesucristo estaba en la cruz del Calvario dando su vida, pero entregando su vida para darle vida a otros que estábamos muertos en delitos y pecados. Ese aplauso para el Señor. Así que cuando Jesucristo ascendió a los cielos, a los primeros que atacó el espíritu de Herodes, a los primeros que atacó el espíritu de Herodes, fue al círculo más cercano de Jesús, al vínculo más cercano, a las personas que estaban más allegadas a Jesús. Y uno de esos era Jacob, y lo mató. Lo mató a espada, con la espada de doble filo, la Gladius. Era la espada del momento, era el arma nuclear del momento. Y con esa espada mataron a Jacobo. ¿Por qué mataron a Jacobo? Porque era de los más cercanos a Jesús. El espíritu de Herodes pensó: bueno, ya no está Jesús. Dicen que resucitó y que se fue. Posiblemente, pero todavía quedaron algunos seguidores de Jesús, algunos discípulos. Pues hay que exterminarlos. No podemos que avancen con lo que están diciendo. No podemos permitir que vayan más allá de lo que están predicando. Así que muere Jacob, una persona muy cerca al Señor Jesús. Jacobo, una persona muy cerca al Señor Jesús. Y entonces en la lista, cuando estaba en mi pueblo, se escuchaba mucho decir de una lista negra de personas que iban como a asesinar, ¿no? Iban a hacer limpieza. Y entonces yo escuchaba esos panfletos. No sé si ustedes han escuchado de eso. Cuando algunos grupos al margen de la ley que van a hacer limpieza y riegan algunos panfletos y aparecen los nombres. Y entonces van chuleando los que van exterminando. Pues el segundo en la lista era ¿quién? Pedro. Amén. A veces enfrentamos pruebas que parecen injustas, pero Dios sigue en control. Jacobo fue ejecutado, pero eso no significó la derrota del evangelio. Eso no significó la derrota del evangelio. Habíamos dicho que mientras más atacaban la iglesia, más se multiplicaban los hermanos, más cristianos aparecían. Porque aunque el enemigo quiera detener la obra de Dios, la obra de Dios no la detiene nadie, ni demonios, ni huestes, ni gobernadores, ni principados, ni gobiernos, porque esta orden es divina
Y esta obra es divina, no es humana. Esto procede del cielo. Y lo que procede del cielo jamás lo van a vencer. Es más, no han podido ni siquiera investigar un porcentaje importante del universo. Pues ¿qué más? Ver ese universo tan inmenso, ese sol tan majestuoso, esas estrellas más grandes que el sol, y todo fue creado por Él y para Él. Y ni siquiera han podido investigar cómo van a investigar los propósitos de Dios que tiene con su iglesia. Sin embargo, el Señor no le prestó atención a las lunas. El Señor no le prestó atención a los satélites. No le prestó atención ni al sol ni a las estrellas. El Señor, la palabra de Dios es muy clara cuando dice que de lo más vil y despreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. Así que aunque hayan muchas personas con intelecto, con oratoria, con léxico, con una manera de expresarse y de convencer a otro, pues vengo a decirle que para Dios las personas más importantes están sentadas en este lugar. Yo pensé que usted iba a dar un fuerte aplauso. Así que el propósito de extender el evangelio sigue firme. Entonces, la Biblia dice que viendo que esto había agradado a los judíos, porque el espíritu de Herodes es cruel y las personas crueles se alegran del dolor de otro. La crueldad tiene que ver con celebrar que otro la esté pasando mal. Y lastimosamente estamos en un mundo donde hay mucha crueldad. De verdad no hay amor por el prójimo, no aman su propia familia, no aman ni su propio cuerpo. Porque cada vez que las personas se emborrachan, eso es crueldad. Porque supuestamente se emborrachan pensando que la van a pasar feliz, que pensando que por pasar el momento ahí con los amigos, malas influencias. La verdad es que es crueldad porque se goza usted de un daño que se está haciendo. Alabanzas al Señor Jesucristo. Entonces el espíritu de Herodes, al ver que a los judíos le había gustado que habían matado a Jacob, los judíos celebraron cuando mataron a Jacobo. Entonces el espíritu de Herodes como que cogió más fuerza y más autoridad. Entonces vamos por el otro. Y procedió a prender también a Pedro. Entonces la Biblia dice que eran los días de los panes sin levaduras, fiestas judías. Entonces no podía matar a Pedro instantáneamente, tenía que esperar que se acabara la fiesta de los panes sin levadura. Entonces, para que no se le escapara a Pedro, la Biblia dice que lo tomó preso. Lo tomó preso, lo puso en la cárcel. Y mire la seguridad que le puso a Pedro, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno. ¿Cuánto es? A los matemáticos. ¿Seguros? Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándolo a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Ayúdenme a repetir esa frase. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Vemos a un Pedro encarcelado y parecía que tendría el mismo destino que Jacobo. Pedro estaba en una situación sin esperanza. Humanamente hablando, era un prisionero con guardias a un lado y con guardia al otro lado y con sentencia a la pena de muerte. Eso debe de afligir a un ser humano.
que a usted lo apresen y ya hay un historial, ya hay un historial. Yo supongo que si eso sucediera en esta época y el espíritu de Herodes matara a un compañero vecino, seguro yo estaría acá con nervios, preocupado. Posiblemente el siguiente soy yo. Y precisamente el espíritu de Herodes llega por el pastor Anderson y lo apresan. ¿Qué voy yo a pensar? ¿Me van a soltar sabiendo que ya mataron a mi compañero? Sabiendo que el espíritu de Herodes vino a matar, hurtar y destruir. Vino a callar los cristianos. Pues yo creo que yo me voy tal vez triste en mi humanidad, afligido en mi humanidad, custodiado también por el espíritu de Herodes. Amén. Y allá está Pedro, atados sus manos, atada sus pies. Y entonces me hice una pregunta: ¿por qué entonces Herodes escogió a Pedro para llevárselo a la cárcel y luego matarlo? ¿Sabía usted que Pedro es uno de los apóstoles más destacados en la Biblia? Porque siempre el espíritu de Herodes va a ir por los más destacados de la iglesia. Pilas con eso. Con las personas que más trabajan en la obra de Dios, el espíritu de Herodes respira amenaza contra ellos. Así que usted no se sienta mal si estás pasando por una circunstancia. No se sienta, hermano, afligido, aunque en lo humano se puede estar sintiendo afligido y pasando por un cuadro de depresión y de frustración. Usted, hermanos, cante victoria, porque eso significa que sobre usted se fue invocado el nombre que es sobre todo nombre, y que estás haciendo algo importante en el reino de Dios, y que el espíritu de Herodes te quiere destruir. Preocúpese usted, que todo vaya bien, que todo esté bien, que todo esté bien. Preocúpese, porque eso quiere decir tal vez que el espíritu de Herodes ya te tiene agarrado y te tiene apresado. Y si estoy hablando con alguno de esos que esté preso por la tentación, que esté preso por el pecado, que esté preso por el mal, que esté preso por alguna circunstancia del mundo exterior, vicios, alcohol, mujeres, drogas, etcétera, etcétera, vengo a decirles algo en el nombre del Señor. El Señor Jesús tiene el poder para romper cadenas en esta mañana. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Miren que la vida de Pedro, su vida, nos muestra un proceso de transformación de un hombre impulsivo a ser un líder lleno del Espíritu Santo, que vio a Herodes. ¿Qué vio Herodes en Pedro entonces? ¿Qué vio Herodes en Pedro para llevarlo a la cárcel? Pues Pedro era una amenaza para su dinastía. Y por eso necesitamos cristianos Pedros, que seamos una amenaza para el diablo. Aleluya. Que nos vea como verdaderamente a nosotros como soldados de Jesucristo. Que nos vea como una amenaza, que nos vea a nosotros como cristianos firmes en la fe y llenos del poder del Espíritu Santo, porque un hombre lleno del poder del Espíritu Santo hace temblar los mismos infiernos. Cuando un hombre lleno del Espíritu Santo llega a una empresa, esa empresa tiene que reflejar la luz de Cristo, porque hay alguien que está conectado con Dios. Cuando un cristiano se para firme en la universidad, esa universidad tiene que brillar, ese colegio tiene que brillar, porque hay una luz de esperanza. Hay alguien que tiene sal, tiene sabor en esa institución. Esta cuadra tiene que reflejar la luz de Cristo, porque no hay uno ni dos, habemos varios que hemos conocido al Señor Jesucristo.
y que hemos tenido un encuentro con el Salvador, nosotros tenemos que reflejar algo distinto, porque usted es distinto a los de afuera. Usted es un hijo de Dios, usted es un hombre lleno del poder de Dios, sobre su vida está la presencia de Dios. Así que hay libertad en esta mañana y hay poder del Espíritu Santo en esta mañana. Somos una amenaza para el diablo. Somos una amenaza para el nuevo orden mundial. Somos una amenaza para la nueva era. Somos una amenaza para las ideologías. Somos una amenaza para gobiernos enteros y naciones enteras. Así como el diablo nos ve como una amenaza, va a querer acabarnos y silenciarnos. ¿Usted se va a dejar? No, no nos vamos a dejar. Aunque Pedro, hermanos, era una amenaza para el espíritu de la dinastía de Herodes, entonces se puso a analizar Herodes. Este hombre me puede hacer daño porque es impulsivo. Porque Pedro solía actuar en ocasiones antes de pensar. Y una persona que actúa antes de pensar, hermanos, ay bendito, era un hombre apasionado en sus palabras y en sus acciones. Pedro era sin miedo. ¿Quién se atreve a lanzarse al mar? Jesús le dijo, ven. Y Pedro se lanzó sin pensarlo 2 o 3 veces. ¿Cierto que no? Se lanzó Pedro. Se lanzó Pedro. Eso nos habla de un hombre apasionado. Y la persona apasionada por las cosas de Dios es una amenaza para el espíritu de Herodes. Era un hombre valiente. Era un hombre con coraje. Alabanzas al Señor. Y eso era una amenaza para el espíritu de Herodes. Era un hombre de fe. Y un hombre de fe es una amenaza para el espíritu de Herodes. Griten gloria a Dios. Alabanzas al Señor. ¿Sabía usted que Pedro era un líder transformador y un predicador poderoso? Y eso era una amenaza para el espíritu de Herodes. ¿Sabía usted que Pedro estaba firme en la persecución? Un hombre que estaba decidido a entregar su cabeza por la obra de Jesucristo, porque era un hombre firme en la persecución. Y eso era una amenaza ¿para quién? Para Herodes. Así que Herodes en la lista apuntó a Pedro: a este hay que meterlo preso, a este hay que acabarlo, a este hay que matarlo. Alabanzas al Señor, porque Pedro ya no le tiene miedo a nadie. Desde lo que pasó allá en ese tal aposento alto, a mí me llegó el run run, me llegó al oído que esas personas de allá como que no le tienen miedo a nada. Se escuchó decir que han recibido un poder que no tenían antes. Así que el que ese día predicó y ese día se arrepintieron 3,000 y luego se arrepintieron 5,000, ¿quién era? Pedro. Ese hay que acabarlo, porque va a acabar con mi dinastía, va a acabar con mi proceso, va a acabar con todo lo que tengo establecido en mi gobierno. Pedro era una amenaza para el espíritu de Herodes. La Biblia dice que en Hechos capítulo 4, el versículo 19, Hechos capítulo 4, versículo 19, Hechos capítulo 4, versículo 19 dice: mas Pedro y Juan respondieron diciéndole: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron. No hallaron ningún modo de castigarle por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años
Y mire una persona con firmeza, una persona que está firme en la persecución, aunque lo azotaron. La Biblia nos dice que tuvo la valentía de pararse frente al espíritu de Herodes y decirle: me es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Póngale cuidado usted a esa frasecita. Me es necesario obedecer primero ¿a quién? Antes que a los hombres. Es decir, acá voy a hacer lo que Dios mande y no lo que mande el ser humano. No me voy a dejar impregnar de miedo. No me voy a dejar impregnar de amenazas. Máteme, pero me voy con Cristo. Máteme, pero no me van a silenciar. Acaben conmigo, pero seguiré predicando la palabra. Hagan lo que tengan que hacer, llévenme preso, pero seguiré predicando la palabra, porque verdaderamente Pedro tuvo un encuentro genuino con el Señor Jesucristo. Y cuando una persona tiene un encuentro genuino con el Señor Jesucristo, se va a mantener firme como una roca. Va a ser ese hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, y aunque vengan las tempestades, aunque vengan los vientos, aunque vengan las borrascas, ese hombre va a prevalecer, porque saben quién ha sembrado su vida, saben quién ha creído, saben quién está puesta su mirada. Nuestra mirada debe de estar puesta en nuestro Señor Jesucristo. Hermanos queridos, alistémonos, alistemos contra los ataques de este espíritu de Herodes. ¿Y sabe qué me llamó la atención? Que la iglesia también se llenó de valentía. La iglesia no prestó atención a las amenazas del espíritu de Herodes, ni tampoco planeó una fuga de Pedro. Ellos entonces dijeron: aquí no hay nada que hacer, no vamos a perder el tiempo, que hacer un papel, que ir a mandar unos abogados para que saquen, no vamos a perder el tiempo, vámonos a poner a orar. Y se pusieron a orar, y la Biblia dice que oraban sin cesar. ¿Y sabe qué significa orar sin cesar? Significa que oraban constantemente, fervientemente, en unidad y con fe. Era noche y día, orando y clamando a Dios. Señor, ten en cuenta Pedro, Señor, mire, cuida Pedro, Señor, ten misericordia de la iglesia, Señor. Era una oración constante y ferviente. ¿Y sabía usted que el poder de Dios se mueve cuando su pueblo ora? Vuelvo y lo digo, el poder de Dios se mueve cuando el pueblo ora. Cuando la iglesia ora, cuando la iglesia, hermanos, se pone de rodillas ante el Señor, cuando la iglesia expresa palabras al Salvador, la oración cambia los destinos. Dios cambia nuestros destinos. La iglesia no se rindió y comenzó a orar con insistencia. Y eso es un llamado para la iglesia hoy en día, a que oremos con insistencia, a que seamos oradores fervientes y apasionados. Usted tiene que blindarse, porque el espíritu de Herodes está tocando a su puerta. Va por su familia, va por sus hijos, va por su vida, viene por la iglesia, pero que cuando toque a la puerta, hermanos, sepan que esa puerta está blindada y que ningún dardo, ninguna amenaza va a poder entrar a nuestro corazón y mente, porque en nosotros posa el Espíritu, que es el Espíritu de Dios, y la presencia de Dios por medio de una comunicación fluida con el Señor. Una comunicación fluida con Dios es lo que tú necesitas en esta mañana. Es lo que usted necesita en esta mañana para salir de ese cuadro y de ese encerrón en el que está. Es el momento que usted no se deje dominar por el espíritu de Herodes. Usted no puede dejarse acabar por la dinastía de los Herodes,
sino por lo contrario, vamos a vencer el mal con el bien. Sino por lo contrario, acuérdase, bienaventurados aquellos que por causa del nombre de Jesús son vituperados, porque de ellos es el reino de los cielos. Qué bueno es Dios. La oración es clave para cambiar situaciones imposibles. La oración es clave para usted cambiar situaciones imposibles. Era imposible sacar a Pedro de la cárcel. Era imposible. No había poder humano que podría sacar a Pedro de la mano. Podríamos traer el mejor abogado del mundo para que sacara a Pedro de la cárcel, porque con ese espíritu de Herodes no es con fuerzas humanas. Usted necesita sacar de su casa ese espíritu de Herodes, y no vas a ser capaz con tu intelecto o con tus fuerzas. Aquí se necesita algo distinto, algo superior. Acá se necesita algo extraordinario. Acá se necesita la intervención divina del Todopoderoso, del León de la tribu de Judá, de Jehová de los ejércitos, de Jehová Nisi, del Jehová sanador. Alabanzas al Señor. Si hay cura para tu situación, si hay salida para tu situación, la oración es clave para cambiar situaciones imposibles. Hermano, ¿sabe qué sostuvo a la iglesia primitiva? La oración. En medio de tanta persecución, ¿sabe qué sostuvo firme a la iglesia? La oración. En medio de tanto asedio, la iglesia se sostuvo firme gracias a la oración. En medio de las amenazas del espíritu de Herodes, en medio del asolamiento, la iglesia se sostuvo porque había una comunicación con Dios. La oración es esa comunicación directa con Dios. No necesita un intermediario. Se necesita solo una persona. No se necesita una red inalámbrica. Se necesita solo disposición. No se necesita sino una persona que exprese adoración en esta mañana. Porque el espíritu de Herodes va tras ti. Alabanzas al Señor. Se necesita que una persona en esta mañana se levante con gratitud hacia Dios. Se necesita una persona que se levante ante Dios con confesión y le cuente todas sus dilemas. Y le confiese al Señor: Señor, así está mi situación, así está mi vida, Señor. Porque incluso el espíritu de Herodes tiene la intención de que usted no preste atención a la palabra de Dios en esta mañana. Por ahí está ese espíritu, distrayendo a alguien, desenfocándolo, porque a él le interesa que tú no escuches esto. Pero usted está muy atento, ¿cierto? Hoy Dios está hablando a mi vida. Y Dios está hablando a su vida. Y usted va a invocar el nombre de Jesús. Si ese espíritu de Herodes no nos va a derrotar, esa dinastía no nos va a derrotar. Por lo contrario, somos más que vencedores por medio de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Alabanzas al Señor. Se necesita alguien que se levante de esa silla y le diga al Señor todas sus peticiones. Ore, ore, ore. ¿Qué tal si usted empieza a orar en esta mañana? Porque a mí la Biblia me dice que mientras Pedro estaba preso, la iglesia oraba sin cesar. Este es el momento para que tú entres en oración al Señor.
Porque la oración es un acto de fe. La oración nos acerca a Él. La oración nos permite alinearnos con Él. Por eso Filipenses 4:6 dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración, en todo ruego, con acción de gracias. Se me dio por investigar qué es la oración en el hebreo. Y la oración en el hebreo es tefila. Y se refiere, tefilá, y se refiere a una súplica. Amén. Se refiere a una súplica, a una intercesión dirigida a Dios. Por eso el Salmo 145:18, el Salmo 145:18 dice: cercano está Jehová a todos los que le invocan. A todos los que le invocan de verdad. Entonces hay gente que invoca el nombre del Señor, pero no de verdad. Hay hermanos que invocan el nombre de Jehová, pero no de verdad. ¿Cuántos están invocando el nombre de Dios en esta hora? De veras, de verdad, de verdad, de verdad. Yo, siendo usted, estuviera orando ahí al Señor, estuviera haciendo una oración de fervor en favor de alguien. ¿Cuál es ese Pedro? Aleluya. ¿Cuál es ese Pedro que está prisionero por Herodes? Usted ya pensó en ese familiar que está apresado allá por Herodes y tiene guardas por todo lado. Es imposible que salga de allá con fuerzas humanas. Usted sí está pensando en ese familiar, en ese hermano o en esa hermana que está apresado por el espíritu de Herodes, que a usted desde lejos habla con él y dice: no puedo más, no soy capaz. Yo estuviera orando en esta hora por esas personas. Porque mientras Pedro estaba encarcelado por el espíritu de Herodes, la iglesia no dejaba de orar. Oraba la iglesia. Oraba como oraba Ana, con amargura del alma. Dice la Biblia: oró a Jehová y lloró abundantemente. ¿Sabía usted que la Biblia dice en Mateo 21:22? En Mateo 21:22 la Biblia: y todo lo que pidieras en oración, y todo lo que pidieras en oración creyendo, y todo lo que pidieras en oración, ¿qué? Creyendo, lo recibiréis. Si estás conectado con Dios en esta hora, oiga, y entonces la oración tiene el poder para desatar milagros y para desarmar al enemigo. La oración tiene el poder de abrir puertas y romper cadenas en el nombre de Jesucristo. Sí, la oración tiene el poder. Y se lo voy a demostrar con hechos. Porque usted ve la iglesia orando fervientemente por Pedro cuando estaba encarcelado. Y Dios respondió. Y Dios respondió de manera sobrenatural. Y esta historia nos enseña la importancia de una iglesia que ora y confía en Dios. Custodiado por 16 soldados. ¿Cómo hago para escapármele a 16 soldados? Imposible su escape. Pero la iglesia responde en oración. En lugar de desesperarse, los creyentes se unieron en un clamor. Y la Biblia dice en Hechos capítulo 12:5. ¿Estás preparado? Hechos 12:5. Gloria a Dios. Así que Pedro,
estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, ya se llegó el momento. Se llegó el momento de exterminar a Pedro. Ese día se levantó Herodes, se acabaron las fiestas del pan sin levadura. Me voy a poner la mejor pinta porque voy a quedar muy bien parado ante los romanos. Voy a quedar muy bien parado ante los griegos. Voy a quedar muy bien parado ante los sacerdotes judíos y ante toda la comunidad judía que estaba en contra de Jesús en ese entonces. Y se pone sus vestimentas reales. Pero aquella misma noche estaba Pedro durmiendo, y yo no entiendo cómo un hombre está durmiendo en semejante situación. Solo hay un espíritu que da descanso al alma. Solo hay un espíritu que trae paz al corazón. Yo me he encontrado con gente que dice: no he podido dormir. Me atormentan muchas cosas. Me atormentan situaciones, me atormentan circunstancias, me atormentan la escasez, me atormenta la situación con mi familia, con mi hogar. No he podido dormir, pastor. No son una ni dos, son muchas personas que me lo dicen prácticamente a diario. Y aquí le encontré la razón. Es que solamente hay un espíritu que lo hace a uno dormir en medio de la tribulación y en medio de la angustia, y que pueda decir, como dijo el salmista: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, solo mi Dios me hace vivir confiado. Solo mi Dios me hace dormir confiado. Y mientras la iglesia oraba fervientemente en esa vigilia larga de la noche, Pedro dormía, Pedro descansaba del maltrato psicológico, Pedro descansaba del maltrato físico entre dos soldados sujetos con cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, un enviado de Dios. Alguien en esta mañana necesita un enviado de Dios. Yo siento que alguien necesita de Dios en esta mañana. Alguien necesita una respuesta de mi Señor. Alguien necesita coger fuerzas en el Señor. Yo quiero invitar a alguien a este lugar, en el nombre de Jesús. Ven, ora por ese que está prisionero por Herodes. Que quiere acabar Herodes. Se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció la cárcel.
una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: Pedrito, tranquilo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Las cadenas se caen de las manos. Pedrito, cíñete y átete las sandalias. ¿Y qué es lo que está pasando?, dijo Pedro. Es que Cristo vino a rescatarte. Es que usted no está solo, Pedro. Es que Pedro, el que habita el abrigo del Altísimo, es que Pedro, el que habita el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Y Jesús lo sacó, porque la Biblia dice: y saliendo la seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Estaba en shock. Y habiendo pasado la primera, aleluya. ¿Quién le abrió la primera puerta a Pedro? ¿Quién se la abrió? ¿Quién? Y habiendo pasado la primera puerta y la segunda guardia, ¿quién le abrió la segunda puerta a Pedro? Y dice la Biblia que llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Aleluya. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Hay Espíritu Santo en esta mañana. Alguien que esté conectado con Dios en esta mañana. Alguien que invoque el nombre de Jesús en esta mañana. Alguien que ore fervientemente por el preso. Unámonos en oración en esta hora, hermanos. Unámonos en oración. Los que estén ahí sentados, pónganse de pie. Ninguno se va a distraer en esta mañana, ninguno. Vamos a orar fervientemente. Que se escuchen esas voces. Se va el espíritu de Herodes en el nombre de Jesús. Ese espíritu de prisión se va en el nombre de Jesús. Ese espíritu de depresión se va en el nombre de Jesús. Esos miedos se van en el nombre de Jesús. Esos temores se van en el nombre de Jesús. Herodes, tiene que irte, Herodes. Hoy mi Cristo me va a hacer libre. Y me va a abrir la primera puerta, y me va a abrir la segunda puerta, y me va a abrir también la puerta de hierro. Hay poder en el nombre de Jesús. ¿Estás preparado, hermano? Para que levantemos todos juntos una voz, un clamor ferviente, un clamor permanente, un clamor que adore a Dios. Algo tiene que decirle a Dios usted en esta mañana. Algo tiene que decirle usted a su Dios esta mañana. Usted le pertenece a Él. Usted le pertenece a Jesús. Usted fue comprado a precio de sangre. Jesús te ama. Usted no está solo. Él está con usted como poderoso gigante. Oremos. Oremos, oremos. Señor Jesús, Señor Jesús. Señor y Dios.
¿Hay alguien más que quiera entrar aquí? ¿Que quiera venir acá? ¿Alguien más que quiera venir acá? Postrarse a los pies. Señor y Dios, rendido a tus pies. Estamos rendidos a tus pies, Jesús. Delante de ti, postrado en tu presencia estoy. A ti, Señor y Dios, rendido a tus pies, delante de ti, postrado en tu presencia estoy. 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 Padre nuestro que estás en los cielos, santificado tu nombre es. Rey de los cielos, Señor, te adoramos. Haznos sentir tu presencia, Señor.